Había días en que María no sabía de dónde sacaría fuerzas para seguir adelante. Con 4 hijos pequeños aferrados a sus faldas, el más pequeño apenas con meses de vida y el recuerdo de su esposo Roberto todavía fresco como una herida abierta, cada mañana se levantaba sintiéndose como si cargara el mundo entero sobre sus hombros cansados. Roberto había muerto apenas 3 semanas después del nacimiento de Carlitos, su bebé, dejándola completamente sola en un mundo que no perdonaba a las viudas sin recursos. Pero María tenía algo que el destino no podía arrebatarle. Una determinación de acero templado en el fuego del amor maternal, y un trabajo que, aunque humilde, le permitía alimentar a sus pequeños. Llevaba ya 7 años trabajando para el señor Eduardo Mendoza, un hombre que había hecho fortuna en bienes raíces, pero que nunca había perdido la sencillez de sus orígenes humildes. La mansión donde María trabajaba era imponente, con sus columnas blancas, jardines que parecían sacados de una revista y habitaciones tan amplias que los pasos resonaban como ecos de soledad. Pero para María, aquella casa no era solo su lugar de trabajo, era un refugio donde sus hijos encontraban calor cuando el mundo afuera era frío e implacable. El señor Eduardo nunca se había casado, nunca tuvo hijos propios, y quizás por eso desde el primer día que María llegó con su barriga de 7 meses esperando a su tercera hija, él la trató con una ternura paternal que ella jamás esperó encontrar en un patrón. Cuando María lloraba en la cocina, tratando de ocultar sus lágrimas mientras pelaba papas, pensando en cómo pagaría el alquiler o compraría zapatos nuevos para los niños, el señor Eduardo aparecía con su andar pausado, sus ojos grises llenos de comprensión, y simplemente le decía: «María, los niños necesitan una madre fuerte. Permítame ayudarla a hacer esa fortaleza». Y no eran palabras vacías. El señor Eduardo pagó los útiles escolares de sus hijos mayores. Mandó arreglar la humilde casita donde vivían cuando el techo comenzó a gotear. Y cuando Roberto murió, cubrió todos los gastos del funeral para que María pudiera despedir a su esposo con dignidad. Los domingos, cuando María terminaba su jornada, el señor Eduardo insistía en que trajera a los niños a la mansión. «Una casa sin risas de niños es solo un mausoleo elegante», decía con esa sonrisa suave que arrugaba las comisuras de sus ojos. Y así, poco a poco, aquellos muros majestuosos se llenaron de vida. Santiago, el mayor de apenas 11 años, corría por el jardín persiguiendo mariposas mientras el señor Eduardo le enseñaba los nombres de las flores en latín. Ana y Sofía, las gemelas de 8 años, jugaban en la biblioteca, y el señor Eduardo les leía cuentos con voces divertidas que las hacían reír hasta que les dolía el estómago. Y Carlitos, el bebé que nunca conoció a su padre, encontró en los brazos del señor Eduardo el calor de un abuelo que lo mecía con una ternura que María nunca olvidaría. María limpiaba, cocinaba, ordenaba cada rincón de aquella mansión con un amor que iba más allá del deber profesional. Preparaba las comidas favoritas del señor Eduardo, recordando que le gustaba el café bien cargado por las mañanas y que detestaba las zanahorias cocidas, pero adoraba las crudas en ensalada. Planchaba sus camisas con esmero, dejándolas impecables, y cuando él llegaba cansado de sus reuniones de negocios, siempre tenía lista una taza de té de hierbas que su propia abuela le había enseñado a preparar. «María, usted me cuida mejor que cualquier madre lo haría», le decía él, y en esas palabras había una gratitud tan profunda que a María se le hacía un nudo en la garganta. Los años pasaron como páginas de un libro tranquilo, con sus alegrías pequeñas y sus preocupaciones cotidianas. María veía crecer a sus hijos bajo la sombra protectora de aquel hombre bueno que sin lazos de sangre les daba más amor que muchos padres biológicos. El señor Eduardo asistía a las obras de teatro escolares, celebraba los cumpleaños de los niños con pasteles elaborados que mandaba hacer especialmente, y cuando Santiago ganó el primer lugar en matemáticas de su escuela, el orgullo en los ojos del señor Eduardo rivalizaba con el de la propia María. Pero el tiempo, ese ladrón implacable, comenzó a cobrar su precio. El señor Eduardo, que ya rondaba los 70 años, empezó a moverse más lentamente. Sus manos temblaban al sostener la taza de café y su respiración se volvió trabajosa al subir las escaleras. María lo notaba todo con el corazón encogido. Lo ayudaba con paciencia infinita, ajustándole las almohadas, asegurándose de que tomara sus medicamentos a tiempo, preparándole sopas nutritivas que él apenas probaba. «No se preocupe por mí, María. Ya he vivido lo suficiente», le decía él con esa serenidad de quien ha hecho las paces con su mortalidad. Pero María sí se preocupaba, porque perder al señor Eduardo sería como perder a un padre, a un protector, a esa luz cálida que había iluminado sus años más oscuros. Una madrugada de noviembre, María recibió la llamada que tanto temía.
El señor Eduardo había sufrido un colapso y estaba en el hospital. Ella dejó a los niños con la vecina y corrió como alma que lleva el diablo hasta el hospital público, donde lo habían llevado. Lo encontró en una cama estrecha de la sala de emergencias, pálido como la cera, conectado a máquinas que pitaban monótonamente marcando el ritmo de su corazón cansado. Cuando él abrió los ojos y la vio allí, con su uniforme todavía puesto y el cabello despeinado por la carrera, intentó sonreír. «Siempre tan puntual, María», murmuró con voz débil, y ella no pudo contener las lágrimas que rodaron por sus mejillas como ríos de dolor. Los médicos fueron claros. El señor Eduardo tenía el corazón muy débil, sus riñones estaban fallando y lo más probable es que no sobreviviera más de unas semanas. La noticia cayó sobre María como un yunque, aplastándole el pecho, robándole el aire. Pero ella no se permitió derrumbarse. El señor Eduardo la necesitaba, y María jamás había abandonado a quienes amaba. Fue entonces cuando aparecieron, como buitres atraídos por el olor de la muerte. Los hermanos del señor Eduardo, a quienes María había visto quizás 3 veces en 7 años, llegaron con sus trajes caros y sus expresiones de falsa preocupación. Venían acompañados de sus esposas enjolladas, de sus hijos adultos de miradas calculadoras, de primos lejanos que María ni siquiera sabía que existían. Llegaron hablando en voz alta, llenando los pasillos del hospital con su presencia ruidosa, preguntando por el estado del paciente con una urgencia que a María le sonó hueca y teatral. «¿Dónde está el doctor? Necesitamos hablar con él sobre el tratamiento», decía Alberto, el hermano mayor, un hombre corpulento con bigote recortado y voz autoritaria. «Eduardo es nuestro hermano, queremos lo mejor para él», agregaba su esposa Patricia, aunque sus ojos revisaban el teléfono cada 5 minutos, claramente aburrida de estar allí. María los observaba desde su silla junto a la cama del señor Eduardo, sosteniéndole la mano con ternura mientras él dormitaba bajo el efecto de los calmantes. Los veía entrar y salir, quedarse 10 minutos y desaparecer durante horas, siempre con la excusa de hacer llamadas importantes o resolver asuntos urgentes. Pero María sabía la verdad. Podía verlo en sus miradas furtivas, en sus conversaciones susurradas en las esquinas, en la forma en que preguntaban por los bienes y las propiedades del señor Eduardo con más interés que por su bienestar. Una tarde, mientras María le limpiaba el rostro al señor Eduardo con un paño húmedo, escuchó a los hermanos hablando en el pasillo con un abogado. «Necesitamos revisar el testamento inmediatamente», decía Alberto con voz urgente. «¿Está todo en orden? ¿La mansión, las propiedades, las inversiones?» María sintió una náusea trepar por su garganta. Ni siquiera esperaban a que el hombre muriera para repartirse su fortuna. Lo peor llegó cuando comenzaron a tratarla como si fuera invisible. O peor aún, como si fuera un estorbo. «¿Todavía está usted aquí?», le preguntó Patricia una tarde con desdén evidente. «Ya no hay nada que limpiar. El señor Eduardo está en el hospital. No necesita una empleada doméstica aquí». Las palabras cortaban como cuchillos afilados. Pero María la soportó en silencio, apretando los dientes y elevando la barbilla con dignidad. Ella no estaba allí como empleada. Estaba allí como lo que realmente era. La única persona que genuinamente amaba a ese hombre bueno que se estaba apagando lentamente. Un primo cuyo nombre María ni siquiera sabía llegó a decirle: «Espero que no esté aquí pensando que recibirá algo cuando Eduardo muera. La familia es la familia, y usted es solo. Bueno, solo la ayuda». María sintió las lágrimas quemar detrás de sus ojos, pero no les dio el placer de verla llorar. «Estoy aquí porque el señor Eduardo me necesita», respondió con voz firme. «Algo que ustedes claramente no entienden». Los días se convirtieron en semanas, y María apenas salía del hospital. Dormía en una silla incómoda junto a la cama del señor Eduardo, sosteniéndole la mano durante las largas noches cuando el dolor era más intenso y él gemía quedamente. Le leía el periódico aunque él ya no podía responder. Le contaba historias sobre los niños, sobre cómo Santiago había sacado excelentes notas, cómo las gemelas habían hecho un dibujo para él que estaba pegado en la pared del hospital, cómo Carlitos ya decía sus primeras palabras y una de ellas era «Abuelo Eduardo». Y aunque el señor Eduardo ya no podía hablar mucho, sus ojos se iluminaban levemente con cada historia y apretaba la mano de María con la poca fuerza que le quedaba. Los hermanos y primos seguían con sus visitas esporádicas, siempre breves, siempre terminando en el estacionamiento del hospital donde María los veía reunidos alrededor de diferentes abogados, discutiendo documentos y herencias como mercaderes en un bazar. La humillaban cada vez que podían. Un día, Patricia le dijo frente a las enfermeras: «Debe estar buscando aparecer en el testamento, por eso no se va. ¡Qué patético!».
María sintió el calor de la vergüenza subir a sus mejillas, pero una enfermera, una mujer mayor de ojos compasivos, la defendió. Esa señora ha estado aquí día y noche durante semanas. Es la única que realmente cuida de ese pobre hombre. Ustedes deberían darles vergüenza. Una fría noche de diciembre, el señor Eduardo despertó con una claridad inusual en su mirada. Le hizo señas a María para que se acercara, y con voz apenas audible le susurró: María, usted ha sido la mejor familia que pude haber deseado. Mis hermanos solo ven dinero, pero usted me dio amor. Eso no tiene precio. Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de María mientras asentía, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. El señor Eduardo continuó con esfuerzo: No se preocupe, por nada. Yo la he cuidado, como usted me cuidó a mí. Esas fueron prácticamente las últimas palabras coherentes que le dijo. 3 días después, en una mañana gris donde la lluvia golpeaba contra las ventanas del hospital como lágrimas del cielo, el señor Eduardo Mendoza exhaló su último suspiro. María estaba sosteniendo su mano, cantándole en voz baja una canción de cuna que solía cantarle a Carlitos, y sintió el momento exacto en que su espíritu se fue. Fue como si una luz se apagara en la habitación. El pitido largo y monótono del monitor cardíaco anunció lo que su corazón ya sabía. Había perdido a su benefactor, a su protector, al hombre que había sido más padre para ella que su propio padre biológico jamás fue. Lloró como no había llorado desde la muerte de Roberto. Lloró por la pérdida, por la gratitud que nunca podría expresar completamente, por el vacío enorme que se abría ante ella. Las enfermeras la abrazaron, consolándola, mientras los hermanos y primos del señor Eduardo llenaban el pasillo con su falso llanto teatral y sus abrazos performativos. El funeral fue una farsa dolorosa de presenciar. Alberto dio un discurso emocionado sobre nuestro querido hermano Eduardo, hablando de recuerdos de infancia que María sospechaba eran inventados, de un amor fraternal que nunca había demostrado en vida. Los primos lloraban con pañuelos de seda mientras sus ojos permanecían secos. Patricia lucía un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de María, y María, vestida con su único vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de Roberto, se sentó en la última fila con sus 4 hijos, llorando lágrimas verdaderas por un hombre verdaderamente bueno. Una semana después del funeral, todos fueron convocados a la oficina del abogado para la lectura del testamento. María no quería ir, sentía que no tenía lugar allí entre esa familia de buitres, pero el abogado, el señor Ramírez, un hombre mayor de cabello completamente blanco y expresión seria, insistió en que era importante que asistiera. Así que María se puso su mejor blusa, peinó su cabello con cuidado y dejó a los niños con la vecina antes de tomar 2 autobuses hasta el edificio de oficinas en el centro de la ciudad. La sala de conferencias estaba llena. Alberto y Patricia se sentaban en las sillas principales como si fueran realeza, sonriendo con anticipación apenas contenida. Los primos charlaban animadamente sobre planes de viaje y compras que harían cuando todo esto se resuelva. María se sentó en una silla al fondo, sintiéndose pequeña e invisible. El señor Ramírez abrió una carpeta de cuero y comenzó a leer con voz clara y profesional. Última voluntad y testamento de Eduardo Mendoza Salazar. La sala se quedó en silencio, todos los ojos fijos en el abogado. A mis hermanos Alberto y Fernando les dejo la mansión familiar con todos sus muebles y contenido. Alberto y Patricia se miraron con sonrisas triunfantes, prácticamente frotándose las manos de alegría. Las propiedades comerciales en el centro serán divididas equitativamente entre mis sobrinos. Los primos vitorearon discretamente intercambiando miradas de satisfacción. María sintió su corazón encogerse. Por supuesto, la familia se quedaba con todo. Ella no esperaba nada, realmente no lo hacía, pero aún así dolía haber confirmado que para el mundo ella no era nada más que una empleada. Pero entonces el señor Ramírez continuó. A María Elena Rodríguez Santos, mi leal empleada y la persona que fue más familia para mí que cualquier lazo de sangre, le dejo la propiedad ubicada en el antiguo Camino Real, número 1847, con todos los derechos y terrenos asociados. Hubo un momento de silencio aturdido antes de que Alberto explotara. ¿Qué? ¿Una propiedad? ¿A la empleada? Patricia se puso de pie indignada. Esto es ridículo. Seguramente ella lo manipuló. Eduardo no estaba en sus cabales. Los primos murmuraban furiosos, sus caras enrojecidas por la ira. María apenas podía procesar lo que escuchaba. ¿Una propiedad? Ni siquiera sabía dónde estaba ese Camino Real. El señor Ramírez le extendió un sobre grueso.
Los documentos están todos en orden, señora Rodríguez. La escritura está a su nombre. Es completamente legal y vinculante. Su voz se endureció al mirar al resto de la familia. Y antes de que alguien sugiera impropiedades, el señor Mendoza fue evaluado por 3 médicos independientes, quienes certificaron que estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando redactó este testamento hace 5 años. Cualquier intento de impugnar esto será inútil y costoso. María tomó el sobre con manos temblorosas, murmurando un gracias apenas audible mientras la familia Mendoza la bombardeaba con miradas de odio puro. «Aprovechada», gritó uno de los primos. «Seguro se acostó con él para conseguir eso», agregó Patricia con veneno en su voz. María sintió las lágrimas quemar, pero se negó a derramarlas frente a esas personas crueles. Simplemente se puso de pie, apretó el sobre contra su pecho y salió de esa oficina con la cabeza en alto. En el autobús de regreso a casa, María finalmente abrió el sobre. Había una escritura oficial, varios documentos legales que no entendía completamente y una hoja con una dirección escrita con la letra temblorosa del señor Eduardo. Camino Real 1847. Esto es tuyo ahora, María. No dejes que nadie te diga lo contrario. Con amor, Eduardo. Sus lágrimas finalmente cayeron mojando el papel mientras abrazaba esos documentos como si fueran el último abrazo de su benefactor. Cuando llegó a su pequeña casa alquilada, reunió a sus 4 hijos. Santiago, ahora con 12 años y casi tan alto como ella, la miraba con ojos preocupados. Las gemelas, de 9 años, se aferraban a su falda sintiendo la tensión en el aire. Y Carlitos, su bebé que ya tenía 2 años, jugaba inocentemente con sus bloques en el suelo. «Niños», dijo María con voz temblorosa, «el señor Eduardo nos dejó una propiedad. Vamos a tener que mudarnos». Santiago frunció el ceño. «¿Mudarnos? ¿A dónde, mamá?» María miró la dirección. «No lo sé, hijo, pero mañana iremos a verla». Al día siguiente, un sábado lluvioso de principios de enero, María y sus hijos tomaron 2 autobuses hasta los límites de la ciudad, donde las calles pavimentadas daban paso a caminos de tierra. El Camino Real era una carretera vieja y poco transitada que serpenteaba entre lotes baldíos cubiertos de maleza. Cuando finalmente llegaron al número 1847, el corazón de María cayó hasta el estómago. El terreno era enorme, eso era innegable, pero estaba completamente descuidado. La maleza crecía tan alta que llegaba a la cintura de María, llena de cardos y plantas espinosas. Había basura esparcida por todas partes, oxidadas latas de refresco, bolsas de plástico atrapadas en los arbustos, escombros de construcción abandonados. Y en el centro de todo ese caos se alzaba una casa que parecía sacada de una película de terror. La casa era vieja, probablemente de los años 50, con paredes de madera pintadas alguna vez de blanco, pero ahora grises y descascaradas. El techo de tejas estaba hundido en varias secciones, claramente con goteras. Las ventanas estaban rotas o cubiertas con tablones de madera podrida. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, abriéndose y cerrándose con cada ráfaga de viento con un chirrido espeluznante. Los escalones del porche estaban agrietados y algunos completamente desmoronados. María sintió sus piernas flaquear. Esto no podía ser real. Esto no podía ser lo que el señor Eduardo le había dejado. Se dejó caer de rodillas en el suelo húmedo, sin importarle que el barro manchara su falda, y comenzó a llorar con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Había soñado con algo mejor, no con un palacio, por supuesto que no, pero al menos con una casita humilde pero habitable. Esto era una ruina. ¿Cómo iba a criar a sus 4 hijos aquí? ¿Dónde iban a dormir? ¿Cómo los protegería de la lluvia cuando ese techo claramente no servía? «Mamá, no llores», dijo Santiago, arrodillándose junto a ella y abrazándola torpemente. Ana y Sofía también la rodearon, sus caritas llenas de confusión y miedo. «¿Por qué llora mamá?», preguntó Ana con voz temblorosa. «Vamos a vivir aquí», agregó Sofía mirando la casa destartalada con ojos enormes. Hasta Carlitos, percibiendo la angustia de su madre, comenzó a gimotear. María se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando rastros de barro en sus mejillas. «Lo siento, niños. Mamá solo está cansada». Se puso de pie con esfuerzo, inhalando profundamente. «Vamos a ver qué hay dentro. Quizás no es tan malo como parece». Pero incluso mientras decía esas palabras sabía que era mentira. Podía ver que era tan malo, si no peor de lo que parecía. Subieron los escalones con cuidado, probando cada tabla antes de poner todo su peso. La puerta se abrió con un gemido largo y lastimero. El interior estaba oscuro y olía a humedad, a madera podrida, a años de abandono. María encendió la linterna de su teléfono celular, iluminando un espacio que alguna vez debió ser una sala de estar.
Había muebles viejos cubiertos con sábanas polvorientas que parecían mortajas fantasmales. El piso de madera estaba combado y agrietado. Del techo colgaban telarañas tan densas que parecían cortinas. En una esquina María podía ver manchas oscuras de moho trepando por la pared. Avanzaron lentamente por la casa. Había una cocina pequeña con una estufa oxidada de los años 60, armarios con las puertas colgando o completamente arrancadas, un baño diminuto con un inodoro roto y un lavabo agrietado, y 2 dormitorios, ambos con los techos parcialmente colapsados, dejando ver las vigas de madera carcomidas y el cielo gris arriba. María se detuvo en el centro de lo que habría sido el dormitorio principal. La lluvia comenzó a caer más fuerte afuera, y gotas de agua comenzaron a filtrarse a través de los agujeros del techo, cayendo al piso con un repiqueteo triste. Sus hijos se agruparon a su alrededor, todos empapándose lentamente, todos mirándola en busca de alguna señal de que todo estaría bien. Y fue en ese momento de absoluta desesperación, cuando María sintió algo bajo su pie. Un sonido diferente, un eco hueco. Frunció el ceño y se arrodilló, pasando su mano por el piso de madera. Había una sección que sonaba distinta al golpearla. Con su linterna examinó más de cerca y vio que varias tablas estaban sueltas, como si hubieran sido levantadas y vueltas a colocar muchas veces. «Santiago, ayúdame», dijo, su voz apenas un susurro. Su hijo mayor se arrodilló junto a ella y juntos comenzaron a levantar las tablas flojas. No fue difícil. La madera estaba tan vieja que prácticamente se desmoronaba en sus manos. Debajo de las tablas había un espacio oscuro, y cuando María iluminó con su linterna, su corazón dejó de latir por un segundo. Había un hueco cavado en la tierra, de aproximadamente 1 metro de profundidad, y en el fondo de ese hueco, cubierto parcialmente con tierra suelta, había algo que brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. María bajó al hueco con manos temblorosas, apartando la tierra con los dedos, sintiendo su corazón latir tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Sus dedos tocaron metal, frío, sólido. Con un esfuerzo enorme, María extrajo lo que parecía ser un baúl antiguo de metal, del tipo que los piratas usaban en las películas viejas. Estaba pesado, tan pesado que tuvo que pedir ayuda a Santiago para subirlo. Lo colocaron en el piso con un golpe sordo que levantó una nube de polvo. El baúl tenía un candado viejo, pero estaba tan oxidado que se rompió con un simple tirón. María levantó la tapa lentamente, casi con miedo de lo que podría encontrar dentro. Y cuando la luz de su linterna iluminó el contenido, dejó escapar un grito ahogado que resonó por toda la casa vacía. El baúl estaba lleno hasta el borde de joyas. No eran joyas ordinarias, no eran bisutería barata. Eran collares de perlas perfectamente blancas que brillaban como pequeñas lunas. Había anillos con diamantes del tamaño de uñas de bebé, pulseras de oro tan puro que casi parecían líquidas bajo la luz, broches con esmeraldas, zafiros y rubíes incrustados, aretes que colgaban de cadenas delicadas como hilos de araña. Había tanto, tantísimo, que María no podía ni siquiera comenzar a calcularlo. Pero lo que la hizo estallar en sollozos renovados no fueron las joyas. Fue el sobre blanco que estaba encima de todo, perfectamente preservado en una bolsa de plástico sellada. Con manos que apenas le respondían, María abrió la bolsa y extrajo el sobre. Estaba dirigido a ella con la letra familiar del señor Eduardo, para María Elena Rodríguez Santos, la mujer que me enseñó el verdadero significado de familia. Con lágrimas nublando su visión, María abrió el sobre y comenzó a leer la carta escrita con esa caligrafía temblorosa que conocía tan bien. Mi querida María, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Espero que hayas tenido el coraje de venir a ver la propiedad que te dejé, aunque sé que debe haber sido un shock ver el estado de la casa. Perdóname por esa pequeña crueldad, pero tenía que asegurarme de que mis hermanos y primos no sospecharan que había algo de valor aquí. La verdad, María, es que esta propiedad tiene mucho más valor del que parece. El terreno solo vale varios millones de pesos, porque está justo en el camino donde el gobierno planea construir la nueva autopista. Lo sé porque tengo contactos en la alcaldía, y he guardado este secreto durante años esperando el momento correcto. Pero eso no es todo. Debajo de la casa, en el lugar que marqué especialmente para que lo encontraras, está mi verdadera fortuna. No la que mis hermanos codiciaban, no la mansión ni las propiedades comerciales que les dejé para mantenerlos contentos y callados. Esta es la riqueza que acumulé en silencio durante décadas, las joyas que heredé de mi madre y mi abuela, las inversiones que hice en oro y piedras preciosas cuando el mercado estaba en crisis. Todo está ahí, María, y todo es tuyo. Pero eso no es todo. También encontrarás documentos en el baúl.
Son escrituras de 3 propiedades más que compré a tu nombre hace años. Una casa en la playa, otra en las montañas, y un edificio de apartamentos en el centro que genera renta mensual. También hay cuentas bancarias. Los números están en los documentos. En total, hay suficiente dinero para que tú y tus hijos vivan cómodamente el resto de sus vidas sin tener que trabajar nunca más si así lo desean. Pero lo más importante, María, son los certificados de depósito que están marcados con los nombres de tus hijos: Santiago, Ana, Sofía y Carlitos. Cada uno tiene una cuenta con suficiente dinero para pagar su universidad completa, incluyendo maestrías si así lo desean. Quiero que estudien, que sean profesionales, que tengan las oportunidades que tú nunca tuviste. Sé que te preguntarás por qué hice esto. La respuesta es simple, aunque tomó años entenderla completamente. Tú me diste algo que el dinero nunca puede comprar. Me diste amor genuino, cuidado sincero, una familia cuando pensé que moriría solo. Tus hijos me llamaban abuelo Eduardo, y esas fueron las palabras más dulces que jamás escuché. Me cantabas cuando estaba enfermo. Me cuidabas cuando todos los demás solo veían mi dinero. Me hiciste sentir humano, valioso, amado. Mis hermanos solo me buscaban cuando necesitaban dinero. Mis primos solo aparecían en Navidad, esperando sus regalos caros. Pero tú, María, tú venías a trabajar cada día con una sonrisa. Preparabas mi comida favorita, recordabas mis medicinas, me leías el periódico cuando mis ojos ya no servían. Me diste dignidad en mis últimos años, y eso no tiene precio. Así que esto no es caridad, María. Esto es justicia. Esto es lo que mereces por ser la mejor persona que conocí en mi vida. Cuida de tus hijos, dales educación, dales amor, y diles que su abuelo Eduardo los amó hasta su último aliento. Con todo mi amor y gratitud eterna, Eduardo Mendoza Salazar. P.D. No dejes que nadie te haga sentir que no mereces esto. Lo mereces todo y más. María no podía dejar de llorar mientras leía y releía la carta. Sus lágrimas caían sobre el papel, pero no le importaba. Santiago leía por encima de su hombro, y pronto él también estaba llorando. Las gemelas, sin entender completamente lo que pasaba, pero sintiendo la emoción abrumadora, abrazaban a su madre por ambos lados. Y Carlitos, con sus apenas 2 años, repetía: «Mamá, mamá», con preocupación en su vocecita. «Niños», logró decir María finalmente, su voz quebrada pero llena de asombro. «El señor Eduardo, el abuelo Eduardo nos cuidó. Incluso después de irse nos siguió cuidando». Abrazó a sus 4 hijos con tanta fuerza que casi no podían respirar, y todos lloraron juntos en esa casa destrozada que ahora representaba no un final, sino un nuevo comienzo glorioso. Con manos temblorosas, María comenzó a revisar los documentos que había en el fondo del baúl. Tal como el señor Eduardo había escrito, había escrituras de 3 propiedades adicionales: una casa en la costa, en un pueblo pequeño que María solo había visto en fotografías; otra en las montañas, rodeada de pinos y aire puro; y un edificio de apartamentos de 6 pisos en pleno centro de la ciudad, con inquilinos establecidos que pagaban renta mensual. Los números que aparecían en los documentos hicieron que la cabeza le diera vueltas. Estaba mirando millones y millones de pesos en propiedades, pero lo que realmente la hizo sollozar de nuevo fueron los certificados de depósito. 4 sobres separados, cada uno con el nombre de uno de sus hijos escrito con la letra del señor Eduardo. Los abrió uno por uno, leyendo los números que aparecían impresos en los documentos oficiales del banco. Santiago tenía una cuenta con suficiente dinero para pagar no solo su universidad, sino también una maestría y un doctorado, si así lo deseaba, con dinero sobrante para comenzar su propia vida. Ana y Sofía tenían exactamente la misma cantidad cada una, asegurando que nunca habría celos o desigualdad entre las hermanas. Y Carlitos, su bebé que nunca conoció a su padre, pero que había encontrado un abuelo en el señor Eduardo, tenía la misma suma esperándolo para cuando fuera lo suficientemente grande para estudiar. Había también 5 cuentas bancarias a nombre de María, cada una en bancos diferentes, con cantidades que sumadas llegaban a cifras que ella nunca en su vida más salvaje habría soñado poseer. Ya no tendría que preocuparse por el alquiler, por los zapatos de los niños, por si alcanzaba el dinero para la comida a fin de mes. Sus hijos comerían bien, vestirían bien, estudiarían en las mejores escuelas. Podrían ser médicos, abogados, ingenieros, lo que quisieran ser. El señor Eduardo les había dado no solo seguridad financiera, sino la libertad de soñar sin límites. María se quedó sentada en el piso polvoriento de esa casa derruida durante horas, abrazando a sus hijos, llorando lágrimas de gratitud, de alivio, de amor por ese hombre bueno que había visto en ella no a una simple empleada, sino a una hija,
a una familia. La lluvia seguía cayendo afuera, las gotas filtrándose por el techo roto. Pero ya no le importaba, porque ahora sabía que esa casa no sería su hogar. Tenía 3 propiedades hermosas esperándolas. Esta casa derruida y su terreno enorme serían vendidos cuando la autopista se construyera, generando aún más riqueza. «Mamá», dijo Santiago finalmente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué vamos a hacer ahora?» María miró a su hijo mayor, ese niño que había tenido que madurar demasiado rápido, que había sido el hombre de la casa desde que Roberto murió, y le sonrió a través de sus lágrimas. «Vamos a vivir, hijo. Vamos a vivir de verdad, como el abuelo Eduardo quería que viviéramos». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y actividades. María, con la ayuda del señor Ramírez, el abogado del señor Eduardo, que resultó ser un hombre extraordinariamente honesto y leal a la memoria de su cliente, comenzó a organizar todo. Las joyas fueron tasadas por expertos que se quedaron boquiabiertos ante la calidad y cantidad de las piezas. Algunas de las perlas eran de principios de siglo, heredadas de la abuela del señor Eduardo. Los diamantes eran de claridad perfecta, sin una sola imperfección. El valor total de las joyas superaba los 10 millones de pesos, una fortuna que María apenas podía comprender. El señor Ramírez le aconsejó que guardara la mayoría de las joyas en una caja de seguridad bancaria, pero que vendiera algunas piezas para tener liquidez inmediata. María siguió su consejo, vendiendo solo lo necesario para establecerse cómodamente mientras procesaba todo lo demás. Con ese dinero, lo primero que hizo fue sacar a sus hijos de la pequeña casa alquilada donde habían vivido en condiciones tan humildes durante años. Decidieron mudarse a la casa de la montaña, al menos temporalmente, mientras María decidía qué hacer con las otras propiedades. La casa resultó ser un sueño hecho realidad. Era una construcción de madera y piedra, con grandes ventanales que daban a un bosque de pinos centenarios. Tenía 4 dormitorios amplios, cada uno con su propio baño. Una cocina moderna con electrodomésticos que María nunca había usado en su vida. Una sala de estar con una chimenea de piedra donde podían reunirse en las noches frías. Y un jardín enorme donde los niños podían correr y jugar sin preocupaciones. La primera noche que durmieron allí, María no pudo conciliar el sueño. Se levantó en la madrugada y caminó por la casa silenciosa, tocando las paredes como si necesitara confirmar que todo era real. Entró a cada habitación de sus hijos, viéndolos dormir en camas cómodas con sábanas limpias y suaves, en habitaciones con calefacción y sin goteras, sin el ruido de los vecinos gritando a través de las paredes delgadas. Santiago dormía profundamente, su rostro relajado de una manera que María no había visto en años. Las gemelas compartían una habitación enorme, cada una en su propia cama, rodeadas de muñecas nuevas y libros de cuentos. Y Carlitos, su bebé, dormía en una cuna preciosa con móviles que proyectaban estrellas en el techo. María se detuvo en la sala de estar, mirando por el ventanal hacia el bosque bañado por la luz de la luna. Y allí, en la quietud de la noche, habló en voz alta como si el señor Eduardo pudiera escucharla. «Gracias, Eduardo. Gracias por verme cuando nadie más lo hacía. Gracias por amar a mis hijos como si fueran tuyos. Gracias por darles un futuro. Te prometo que no desperdiciaré este regalo. Criaré a estos niños para que sean buenos, para que sean generosos, para que sean como tú. Nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros. Nunca». Los meses siguientes trajeron cambios que María apenas podía procesar. Matriculó a Santiago en una de las mejores escuelas privadas de la ciudad, donde los profesores se maravillaron de su inteligencia natural a pesar de haber estudiado en escuelas públicas con recursos limitados. El niño floreció en ese nuevo ambiente, haciendo amigos, sobresaliendo en matemáticas y ciencias, hablando con entusiasmo sobre su sueño de ser ingeniero. Ana y Sofía fueron inscritas en un colegio hermoso donde les enseñaban no solo materias académicas, sino también arte, música y deportes. Las gemelas descubrieron que amaban la danza y rogaron a su madre por clases de ballet. María, recordando cómo ella misma había soñado de niña con tomar clases de danza pero nunca pudo pagarlas, las inscribió inmediatamente, llorando de felicidad al verlas practicar sus primeros pasos en tutús rosados. Incluso Carlitos, apenas entrando a su 3er año de vida, fue inscrito en un preescolar de excelencia donde estimulaban su desarrollo con métodos modernos que María ni siquiera conocía. El niño, que había nacido en medio de la tragedia y la pobreza, ahora crecía rodeado de amor, seguridad y oportunidades infinitas. Pero María no se contentó solo con mejorar sus propias vidas. Recordaba demasiado bien cómo era luchar, cómo era no saber si podrías alimentar a tus hijos mañana.
cómo era sentirte invisible en un mundo que solo valoraba a los ricos. Así que comenzó a usar su nueva fortuna para ayudar a otros que estaban donde ella había estado. Primero contactó a las otras empleadas de la mansión del señor Eduardo, mujeres que como ella trabajaban duro por salarios miserables. Cuando los hermanos y primos del señor Eduardo las despidieron a todas después de heredar la mansión, María las contrató para trabajar en el edificio de apartamentos que ahora le pertenecía, pero con salarios dignos, prestaciones completas, y la promesa de que si alguna vez necesitaban ayuda, ella estaría allí. Las mujeres lloraron de gratitud, abrazándola, llamándola Ángel. Luego estableció un fondo de becas en memoria del señor Eduardo Mendoza, específicamente para hijos de empleadas domésticas que quisieran estudiar. El primer año, otorgó 10 becas completas a estudiantes brillantes que de otra manera nunca habrían podido pagar la universidad. En la ceremonia de entrega, María dio un discurso corto pero poderoso. Estas becas existen porque un hombre bueno vio valor en una empleada doméstica y sus hijos. Él nos enseñó que el carácter no tiene nada que ver con el dinero en tu cuenta bancaria, sino con el amor en tu corazón. Espero que todos ustedes lleven esa lección consigo. También comenzó a visitar el hospital donde el señor Eduardo había pasado sus últimos días. Conocía demasiado bien esos pasillos fríos, esas salas de espera incómodas, esa sensación de impotencia cuando un ser querido sufre. Así que donó dinero para mejorar las instalaciones, para comprar equipos médicos nuevos, para crear una sala de espera más cómoda para las familias. Pero más importante aún, comenzó a visitar personalmente a pacientes ancianos que no tenían familia, que estaban solos como el señor Eduardo habría estado si ella no hubiera estado allí. Les llevaba flores, les leía el periódico, simplemente se sentaba y les hacía compañía, porque sabía el valor inconmensurable de esa simple presencia humana. Las enfermeras del hospital la reconocieron como la mujer que había cuidado tan devotamente del señor Mendoza y la trataban con un respeto y cariño especial. «Usted es un ejemplo, señora Rodríguez», le dijo una enfermera mayor. «En un mundo donde todos buscan lo que pueden sacar, usted da sin esperar nada a cambio. Ojalá hubiera más personas como usted». No todo fue fácil, por supuesto. La familia Mendoza intentó impugnar el testamento contratando abogados caros que argumentaban que María había ejercido influencia indebida sobre el señor Eduardo. Hubo audiencias en corte, interrogatorios donde los abogados de la familia trataron de pintarla como una manipuladora que se había aprovechado de un anciano vulnerable. María tuvo que sentarse en esos tribunales fríos mientras extraños discutían su carácter, su integridad, su relación con el hombre que había amado como un padre. Fue doloroso y humillante, pero María se mantuvo firme, diciendo la verdad con voz clara y sin vacilar. «Yo amaba al señor Eduardo como familia, no como fuente de dinero. Nunca le pedí nada, nunca esperé nada. Si él eligió darme algo, fue su decisión libre y consciente, hecha con amor y gratitud. Y ningún abogado caro puede cambiar esa verdad». Al final, el juez falló a favor de María. Los certificados médicos que probaban la lucidez del señor Eduardo, los testimonios de las enfermeras del hospital que habían visto la devoción de María y la ausencia de su familia, y la evidencia clara de que el testamento había sido redactado años antes con asesoría legal independiente, todo trabajó a su favor. La familia Mendoza fue obligada a pagar las costas judiciales y se les prohibió acercarse a María o acosarla de ninguna manera. El día que salió de la corte con la victoria final, María no sintió triunfo, sino tristeza. Tristeza porque esa familia había desperdiciado la oportunidad de conocer realmente al hombre maravilloso que había sido Eduardo Mendoza. Tristeza porque habían elegido la codicia sobre el amor, el dinero sobre los recuerdos, las posesiones sobre las personas. Pero también sintió paz, porque sabía que el señor Eduardo estaría orgulloso de cómo ella había defendido su última voluntad con dignidad y gracia. Los años pasaron, y con ellos vinieron más bendiciones. Santiago se graduó de secundaria con honores y fue aceptado en una universidad prestigiosa para estudiar ingeniería civil. En su discurso de graduación, habló sobre su madre y sobre el abuelo Eduardo que nunca olvidaría, ese hombre que les había dado no solo seguridad financiera, sino algo mucho más valioso: la creencia de que podían ser quien quisieran ser, sin importar de dónde venían. Las gemelas siguieron con sus clases de ballet y resultaron ser prodigios naturales. A los 14 años, ambas fueron aceptadas en una academia de danza de élite, y María lloraba de orgullo cada vez que las veía en el escenario, moviéndose con gracia y elegancia, realizando sueños que ella misma había tenido pero nunca pudo alcanzar. Y Carlitos, el bebé que había nacido en medio de la tragedia, creció siendo un niño feliz, curioso, lleno de vida. No recordaba la pobreza.
No recordaba las noches cuando su madre lloraba preocupada por el dinero. Pero María se aseguró de que supiera la historia, de que supiera sobre su padre Roberto, que murió demasiado joven, de que supiera sobre el abuelo Eduardo, que los amó sin razón de sangre, pero con todo su corazón. Nunca olvides de dónde vienes, le decía María, y nunca olvides que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a los demás. María misma floreció de maneras que nunca imaginó. Ya no era solo una empleada doméstica luchando por sobrevivir. Tomó clases, obtuvo su diploma de secundaria que había abandonado cuando quedó embarazada de Santiago. Luego, inspirada por todo lo que había vivido, comenzó a estudiar trabajo social, queriendo formalizar la ayuda que ya estaba brindando a tantos. Se convirtió en una defensora vocal de los derechos de las empleadas domésticas, dando charlas, escribiendo artículos, usando su historia para mostrar el valor y la dignidad de ese trabajo tan a menudo menospreciado. La casa en la playa la convirtió en un refugio para empleadas domésticas y sus familias, un lugar donde podían vacacionar gratuitamente, donde podían descansar de sus trabajos agotadores, donde sus hijos podían jugar en la arena y chapotear en el mar. Cada verano, la casa se llenaba de risas de niños, de madres finalmente relajándose, de familias creando recuerdos preciosos. María visitaba frecuentemente, cocinando para todos, escuchando sus historias, ofreciendo consejo y apoyo. La mansión del señor Eduardo, donde María había trabajado tantos años, eventualmente fue vendida por la familia Mendoza. María se enteró de que los hermanos habían peleado entre sí por el dinero, que los primos habían terminado en disputas legales, que la codicia había destruido esos lazos familiares. No sintió satisfacción por su desgracia, solo una tristeza profunda por oportunidades desperdiciadas y lecciones no aprendidas. En el aniversario número 10 de la muerte del señor Eduardo, María organizó una misa en su memoria, no en una iglesia elegante donde su familia habría querido hacer un espectáculo, sino en la pequeña capilla del barrio donde ella había vivido cuando era pobre, donde había orado desesperadamente por ayuda tantas veces. Invitó a todas las personas cuyas vidas el señor Eduardo había tocado, las empleadas que trabajaron con ella, las enfermeras del hospital que lo cuidaron, los niños que habían recibido becas en su nombre, las familias que se habían beneficiado de la generosidad de María inspirada por él. La capilla se llenó hasta rebosar. Y cuando María se paró frente a todos, sosteniendo la carta que el señor Eduardo le había dejado, ya amarillenta por los años, pero aún preciosa, habló con voz firme y clara. Eduardo Mendoza no fue solo un hombre rico. Fue un hombre rico en las cosas que realmente importan: bondad, generosidad, amor. Me enseñó que la familia no es solo sangre, sino elección. Eligió amarme y amar a mis hijos cuando no tenía razón para hacerlo, excepto la bondad de su corazón. Y ese amor, esa elección, cambió nuestras vidas para siempre. Hoy, 10 años después, su legado vive no en las propiedades que dejó, sino en las vidas que tocó, en los sueños que hizo posibles, en el ejemplo que nos dio de cómo vivir con gracia y morir con dignidad. Hubo lágrimas en todos los ojos presentes. Y María, mirando hacia arriba como si pudiera ver a través del techo hasta el cielo mismo, susurró: «Gracias, Eduardo, gracias por todo. Hiciste mi vida y las vidas de mis hijos infinitamente mejores. Y te prometo que seguiremos haciendo que tu ejemplo brille en este mundo que tanto necesita más personas como tú». Esa noche, de regreso en su hermosa casa en las montañas, rodeada de sus 4 hijos ya casi adultos, María reflexionó sobre el viaje increíble que había sido su vida. Desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas de la bendición, desde ser invisible hasta ser vista y valorada, desde la pobreza hasta la abundancia. Pero lo que más valoraba no era el dinero en el banco o las propiedades a su nombre. Era el amor que había recibido y el amor que ahora podía dar. Era saber que sus hijos tendrían oportunidades, que otros se beneficiarían de su fortuna, que el legado del señor Eduardo continuaría a través de ella y de todos los que tocaba. Y mientras cerraba los ojos esa noche, María sonrió, sintiendo en su corazón que el señor Eduardo, donde quiera que estuviera, también sonreía, satisfecho de saber que su última voluntad no solo se había cumplido, sino que había florecido más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. El amor verdadero nunca muere, pensó María. Solo se transforma, se multiplica y continúa brillando incluso en la oscuridad más profunda, iluminando el camino para otros que luchan, que sufren, que necesitan creer que todavía existen personas buenas en este mundo. Y gracias a Eduardo Mendoza, María se había convertido en una de esas luces, asegurando que su bondad viviera para siempre.
Pero la historia de María no terminó con esa noche de reflexión tranquila. La vida, como ella había aprendido, siempre tiene más capítulos que escribir, más lecciones que enseñar, más amor que dar. Y en los años que siguieron, María descubriría que el legado del señor Eduardo tenía aún más profundidad de la que había imaginado. Un día, 15 años después de la muerte del señor Eduardo, María recibió una visita inesperada. Un hombre joven, no mayor de 30 años, apareció en la puerta de su casa en las montañas. Tenía los ojos grises del señor Eduardo, el mismo porte distinguido, la misma gentileza en su sonrisa. María sintió que el corazón se le detenía por un momento, como si estuviera viendo un fantasma. «¿Señora Rodríguez?», preguntó el joven con voz suave. «Mi nombre es Andrés Mendoza. Soy el hijo de Alberto Mendoza, el hermano del señor Eduardo». María sintió que sus defensas se levantaban inmediatamente, recordando el dolor que esa familia le había causado, las humillaciones, las acusaciones crueles. Pero algo en los ojos de este joven la hizo detenerse antes de cerrar la puerta. «¿Qué quiere?», preguntó María con cautela, manteniéndose en el umbral. Andrés bajó la mirada, y cuando la levantó de nuevo, había lágrimas en sus ojos. «Vine a pedirle perdón. No por mí, aunque yo también fui parte de ese circo horrible cuando mi tío abuelo murió. Era joven, estúpido, y seguí el ejemplo de mi padre sin cuestionarlo. Pero vine principalmente a entregarle algo que encontré». Extendió un sobre antiguo, amarillento por el tiempo. «Cuando mi padre murió el año pasado, estaba limpiando su estudio y encontré esto escondido en un cajón secreto de su escritorio. Es una carta que mi tío Eduardo le escribió años antes de morir. La había escondido. Nunca quiso que nadie la viera. Pero yo creo que usted merece leerla». María tomó el sobre con manos temblorosas. Reconoció inmediatamente la letra del señor Eduardo en el sobre, que simplemente decía: «Para mi hermano Alberto, con la esperanza de que algún día entienda». Con dedos temblorosos abrió el sobre y comenzó a leer mientras Andrés esperaba en silencio. «Alberto, sé que nunca entenderás por qué dejé tanto a María y tampoco, relativamente hablando, a ti y a Fernando. Sé que pensarás que me manipuló, que me engañó, que ejerció algún tipo de control sobre mí. Pero déjame explicarte algo que quizás nunca comprendiste. El valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria ni por su apellido. Durante todos estos años que acumulé mi fortuna, tú y Fernando solo aparecían cuando necesitaban dinero. ¿Recuerdas cuando querías que invirtiera en tu negocio fallido? Cuando Fernando necesitaba que pagara sus deudas de juego, siempre los ayudé porque eran mi sangre, porque a pesar de todo los amaba. Pero nunca, ni una sola vez vinieron simplemente a verme, a preguntarme cómo estaba, a compartir una comida conmigo sin que hubiera dinero de por medio. María, por otro lado, llegó a mi vida cuando yo estaba en mi punto más bajo. Acababa de enterarme de que nunca tendría hijos propios, que moriría solo en esa mansión enorme. Y entonces esta mujer humilde, embarazada, con 2 hijas pequeñas y un esposo que luchaba por mantenerlas, apareció pidiendo trabajo. No vino con pretensiones, no vino con falsedad, vino con honestidad, con necesidad genuina y con una dignidad que pocas personas de nuestra supuesta alta sociedad poseen. La contraté, por supuesto, pero lo que no esperaba era que me daría mucho más que un servicio de limpieza. Me dio compañía, me dio conversación real, me hizo reír con sus historias sencillas pero llenas de vida. Cuando sus hijos comenzaron a venir los domingos, esta casa muerta cobró vida. Los niños me llamaban abuelo Eduardo, y esas 2 palabras valían más que todos los millones que acumulé. Cuando su esposo murió y la vi luchar con un bebé recién nacido y 3 niños mayores, con el peso del mundo sobre sus hombros, pero aún levantándose cada día con una sonrisa para sus hijos, vi más fortaleza y valor que en cualquier empresario exitoso que conocí. Y decidí entonces que haría todo lo posible para asegurarme de que ella y sus hijos tuvieran oportunidades, que no se ahogaran en la pobreza cuando tenían tanto potencial. Alberto, yo fui pobre una vez. Lo olvidas, pero nuestros padres no tenían nada. Crecimos compartiendo un par de zapatos entre los 3 hermanos. Comíamos frijoles y tortillas casi todos los días. Yo recordé eso, nunca lo olvidé. Pero tú, tan pronto como tuviste dinero, olvidaste de dónde venías. Te avergonzaste de nuestros orígenes humildes. Te volviste arrogante, despectivo con aquellos que servían. María me recordó quiénes éramos realmente, más allá del dinero. Me recordó que la bondad vale más que el oro, que la lealtad no tiene precio, que el amor genuino es el tesoro más raro de todos.
Así que sí, le dejé la mayor parte de mi fortuna. Porque ella la usará bien, la usará para criar buenos hijos, para ayudar a otros, para ser la luz en el mundo que tú, lamentablemente, elegiste no ser. No espero que entiendas esto ahora. Quizás nunca lo entiendas. Pero si alguna vez llegas a comprenderlo, si alguna vez ves que me equivoqué al juzgarte tan duramente, entonces sabrás que el verdadero legado no es el dinero que dejas, sino las vidas que tocas. Tu hermano que te amó a pesar de todo, Eduardo. María terminó de leer con lágrimas rodando por sus mejillas. Miró a Andrés, quien también estaba llorando abiertamente. Mi padre guardó esta carta durante años, dijo el joven con voz quebrada. La leí después de su funeral y me destrozó. Porque mi tío Eduardo tenía razón en todo. Mi padre murió amargado, peleado con todos, solo. Gastó toda su herencia en abogados tratando de quitarle a usted lo que legítimamente le correspondía. Murió enojado, resentido, vacío. Y yo no quiero ese destino. Se secó las lágrimas y continuó. He pasado los últimos meses investigando sobre usted, señora Rodríguez, sobre las becas que estableció, sobre el refugio de la playa, sobre cómo usa su fortuna para ayudar a otros. Y me di cuenta de que mi tío Eduardo no se equivocó. Eligió correctamente. Usted era y es más familia para él de lo que nosotros jamás fuimos. Hizo una pausa respirando profundamente. Vine a pedirle perdón. Por las cosas horribles que dijimos, por cómo la tratamos, por las mentiras que difundimos. Usted no merecía nada de eso. Y vine también a preguntarle si me permitiría aprender de usted. María lo miró con sorpresa. ¿Aprender de mí? Hijo, yo apenas tengo educación formal. No sé qué podría enseñarle a alguien como usted. Andrés sonrió a través de sus lágrimas. Puede enseñarme lo que le enseñó a mi tío Eduardo. Cómo vivir con bondad, cómo amar sin expectativas, cómo usar los recursos para construir en lugar de destruir. Mi padre me dejó algo de dinero. No mucho porque gastó la mayoría en venganza y amargura, pero tengo suficiente. Y quiero usarlo bien. Quiero honrar la memoria de mi tío Eduardo de la manera correcta. María sintió algo ablandarse en su corazón. Este joven, criado en el veneno de la codicia de su familia, estaba buscando un camino diferente. Estaba buscando redención. ¿Quién era ella para negársela? Después de todo, el señor Eduardo le había dado una segunda oportunidad a ella cuando más la necesitaba. Entre, dijo María finalmente, abriendo la puerta completamente. Tomemos café y hablemos. Y le contaré sobre el hombre que su tío realmente fue. Pasaron horas hablando. María le contó historias que Andrés nunca había escuchado. Cómo el señor Eduardo jugaba con sus hijos, cómo leía cuentos con voces divertidas, cómo recordaba cada cumpleaños, cada logro escolar, cada pequeño momento importante. Le mostró fotografías que había guardado, imágenes de momentos simples pero preciosos. El señor Eduardo enseñándole a Santiago a atar un corbatín, jugando en el jardín con las gemelas, sosteniendo a Carlitos bebé con ternura infinita. Mi tío se ve tan feliz en estas fotos, dijo Andrés con asombro. Nunca lo vi así en las reuniones familiares. Siempre estaba tan serio, tan distante. María asintió. Porque en esas reuniones estaba rodeado de personas que solo veían su billetera. Aquí, con nosotros, era solo Eduardo. Solo un hombre que quería amar y ser amado. Antes de irse esa tarde, Andrés hizo una promesa. Voy a establecer una fundación en nombre de mi tío Eduardo. Trabajaré con usted si me lo permite, aprendiendo cómo ayudar realmente. No solo escribiendo cheques, sino involucrándome, conociendo a las personas, siendo presencia real en sus vidas como usted lo es. María aceptó, y así comenzó una amistad inesperada que habría llenado el corazón del señor Eduardo de alegría. Los años siguientes vieron el florecimiento de esta nueva colaboración. Andrés resultó ser un hombre genuinamente bueno que había estado esperando el ejemplo correcto a seguir. Trabajó incansablemente junto a María, visitando las familias que recibían becas, ayudando a renovar el edificio de apartamentos para hacerlo más acogedor, ofreciendo programas de mentoría para jóvenes que, como María alguna vez, venían de circunstancias difíciles pero tenían sueños enormes. Con el tiempo, otros miembros de la familia Mendoza, especialmente los más jóvenes que habían crecido escuchando historias distorsionadas sobre María, comenzaron a buscarla. Uno por uno, llegaban con disculpas, con curiosidad, con el deseo de entender qué había visto su tío abuelo en esta mujer que había cambiado tanto su testamento. Y María, con el corazón grande que siempre tuvo, los recibía a todos, les contaba las historias verdaderas, les mostraba que el legado real no era el dinero sino el amor.
Santiago se graduó de ingeniero civil con los más altos honores y, para orgullo inmenso de María, eligió especializarse en vivienda de interés social. Quiero construir casas para personas como nosotros fuimos, mamá, le dijo. Quiero que otras familias tengan techos sólidos sobre sus cabezas, sin goteras, sin frío, sin miedo. Su primer proyecto fue diseñar un complejo de viviendas asequibles que construyó usando parte de la fortuna que le había dejado el abuelo Eduardo. En la entrada del complejo instaló una placa que decía: construido en memoria de Eduardo Mendoza, quien nos enseñó que una casa se convierte en hogar cuando se llena de amor. Las gemelas, Ana y Sofía, se convirtieron en bailarinas profesionales, pero no en el tipo de bailarinas que solo actuaban en teatros elegantes para audiencias pudientes. Crearon una compañía de danza que ofrecía clases gratuitas a niñas de escasos recursos, recordando cómo el abuelo Eduardo había hecho posible sus propios sueños. Cada niña que baila aquí es un testimonio de su legado, decían en cada presentación, dedicándole siempre su arte al hombre que les había dado alas. Y Carlitos, el bebé que nació en la tragedia, creció para convertirse en médico. Eligió especializarse en pediatría y trabajar en hospitales públicos, el mismo tipo de hospital donde su madre había velado al abuelo Eduardo durante sus últimos días. Quiero ser para otros niños lo que el abuelo Eduardo fue para mí, explicaba. Un protector, un sanador, alguien que ve valor en cada vida sin importar su cuenta bancaria. María, ahora entrando en sus 60 años, miraba a sus 4 hijos con un orgullo que la desbordaba. No solo habían sobrevivido, no solo habían prosperado, sino que habían elegido usar sus bendiciones para bendecir a otros. El señor Eduardo había plantado una semilla de bondad, y esa semilla había crecido en un árbol frondoso cuyas ramas daban sombra y consuelo a innumerables personas. En el 20º aniversario de la muerte del señor Eduardo, María organizó un evento mucho más grande que la misa del 10º aniversario. Alquiló un salón enorme e invitó a todos los que habían sido tocados por el legado de Eduardo Mendoza, cientos de estudiantes que habían recibido becas, decenas de familias que habían encontrado refugio y esperanza, trabajadores que habían sido tratados con dignidad, enfermos que habían recibido cuidado compasivo. El salón se llenó con más de 500 personas, cada una con una historia de cómo la bondad de un hombre y la administración sabia de una mujer habían cambiado sus vidas. Andrés Mendoza estuvo allí, junto con casi 20 miembros de la familia Mendoza que habían encontrado su camino de regreso a los valores que Eduardo había intentado enseñarles. Habían aprendido finalmente que el verdadero legado no se mide en propiedades ni en cuentas bancarias, sino en vidas transformadas. María subió al podio, ahora con canas plateadas en su cabello, pero con los mismos ojos brillantes llenos de vida y amor. Sostuvo una fotografía grande del señor Eduardo, tomada en uno de esos domingos preciosos cuando estaba rodeado de sus hijos en el jardín, sonriendo con genuina felicidad. Hace 20 años, comenzó con voz firme. Perdí a un hombre que fue más padre para mí que cualquier lazo de sangre podría haber creado. Pensé que ese día en el hospital, cuando su corazón dejó de latir, era el final. Pero me equivoqué. Ese no fue el final. Fue el comienzo. Hizo una pausa mirando alrededor del salón a todas esas caras, a todas esas vidas que brillaban con esperanza y posibilidad. El señor Eduardo Mendoza no murió hace 20 años. Vive en cada estudiante que se gradúa con una beca que lleva su nombre. Vive en cada familia que encuentra refugio y dignidad. Vive en mis 4 hijos que eligieron carreras de servicio en lugar de codicia. Vive en cada uno de ustedes que está aquí hoy porque alguien les mostró bondad cuando más la necesitaban. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. Me enseñó que la familia no es un accidente de sangre, sino una elección del corazón. Me enseñó que la riqueza verdadera no está en lo que acumulas, sino en lo que das. Me enseñó que un solo acto de bondad puede crear ondas que se expanden por generaciones. Y hoy, 20 años después, mientras miro alrededor de este salón y veo todas las vidas que han sido tocadas, transformadas, elevadas, sé con certeza absoluta que Eduardo Mendoza fue el hombre más rico que jamás conocí. No porque tenía millones en el banco, sino porque tenía amor infinito en su corazón. La audiencia se puso de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Y María, mirando hacia arriba como siempre hacía cuando hablaba con el señor Eduardo en su corazón, susurró: «Lo logramos, Eduardo. Tu amor se multiplicó 1000 veces. Tu bondad vive, y seguirá viviendo mucho después de que yo también me haya ido, porque enseñamos a estos niños, a estas familias, a estas almas hermosas a amar como tú amaste. Gracias, mi querido amigo, mi protector, mi ejemplo. Gracias por verme, por amarme,
por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Descansa en paz sabiendo que tu legado es eterno. Esa noche, de regreso en su casa, rodeada de sus 4 hijos ya adultos, sus nietos comenzando a llegar, María sacó la carta original que el señor Eduardo le había dejado en ese baúl hace tantos años. El papel estaba amarillento, frágil, las palabras ligeramente desvanecidas, pero cada sílaba estaba grabada en su corazón para siempre. La leyó una vez más, como había hecho cientos de veces a lo largo de los años, y sonrió. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esta historia?, le dijo a Santiago, quien estaba sentado junto a ella. No es el dinero que nos dejó, aunque por supuesto cambió nuestras vidas. Es que nos enseñó que el amor verdadero no tiene condiciones, no tiene límites, no muere con el cuerpo. El amor que das regresa multiplicado, transformado en 1000 formas hermosas que ni siquiera puedes imaginar cuando lo plantas. Santiago abrazó a su madre, este hijo que había crecido de un niño asustado y hambriento a un hombre fuerte y generoso. Todo lo que somos, mamá, lo somos por ti, por tu fortaleza, tu bondad, tu ejemplo. El abuelo Eduardo vio en ti lo que todos vemos, un corazón de oro, un espíritu inquebrantable, un amor que no conoce límites. Y así, en una casa cálida en las montañas, rodeada de amor y risas, con el legado de Eduardo Mendoza floreciendo en formas incontables, María cerró los ojos en paz. No había arrepentimientos, no había amargura, no había resentimiento, solo gratitud. Gratitud por cada momento difícil que la había fortalecido, por cada lágrima que la había limpiado, por cada bendición que la había transformado. El señor Eduardo había tenido razón en su carta. Esto no había sido caridad. Había sido justicia. Había sido el universo finalmente balanceándose, recompensando la bondad con bendición, honrando la lealtad con legado. Y ese legado continuaría, generación tras generación, una luz eterna en un mundo que a veces parece demasiado oscuro, un recordatorio permanente de que todavía existen personas buenas, que el amor siempre gana, y que la bondad, al final, es la única riqueza que realmente importa.